Gracias. Le traemos una demanda vecinal, una demanda también de cualquier persona que visitemos Barbastro, que es lo primero que nos topamos cuando entramos en el municipio, que es el estado en el que están los accesos. Les voy a hacer un poco de memoria, aunque es ya una propuesta que prácticamente similar la propuso el PAR en una legislatura anterior. Creemos que ahora es el momento, siendo que el Ayuntamiento de Barbastro pues sí que parece ser que está por la labor y sí que asumiría el compromiso de hacer su parte, pero antes le corresponde al Gobierno de Aragón, y ahora que entraremos en los presupuestos para el 2017, pues bueno, quizás puede ser una actuación que podamos tener en cuenta de cara a las partidas que finalmente aprobemos. Por poner un poco de memoria para quien no conozca el tema, en el año 2008 acabaron unas obras de la variante de la Nacional 123 que dejó, es la que circunvala el municipio de Barbastro. Quedaron dentro de la zona urbana dos tramos, que son precisamente los accesos a Barbastro. Uno, el que va desde o hacia Huesca y Lleida, que era un tramo de la Nacional 123, que se llama SCH07, y luego otro que es el SCH08, que es el que va y viene de Graus y la INSA. Esos dos tramos, que venían de la antigua Nacional 240, ya en 2008 estaban ya obsoletos como travesías del municipio, y al igual que los accesos. Son tramos que son estrechos, que están sin ERCEN, con muy poca señalización horizontal, son puntos con muy poca visibilidad, con el firme deteriorado, y es innegable pues que si hace 8 años ya estaban mal, pues 8 años después se pueden imaginar que están peor. Se han hecho muy pocas actuaciones, básicamente se ha reparcheado algún bache, se ha adecuado solamente la parte que ya está engullida por la ciudad, y alguna reparación de emergencia. Y bueno, pues como es una zona que lógicamente tiene bastante tráfico y además sufre de vez en cuando inundaciones, pues el firme está bastante deteriorado y ya es preciso de que se haga algo. Especialmente los viales de acceso tanto a Lleida como a la INSA, esos son los que peor están con respecto al de Huesca. Podríamos decir que unos son muy urgentes y el otro es urgente, por decirlo de alguna manera. Todo esto en un contexto que ya hemos tratado en esta comisión, hablando de turismo y de vertebración, en el cual Barbastro sí que vemos que es un municipio con bastante potencial comercial y turístico, ¿no? Incluso estoy recordando ahora el programa que dejó el Partido Popular al Departamento de Chunta para financiar la ruta de Escriba de Balaguer del Opus Dei. Pues bueno, ya que se está financiado y es una herencia maldita que les dejábamos a los amigos de Chunta, pues por lo menos que cuando vayan los visitantes religiosos, con toda la fe que les acompaña estos viajes, pues se encuentren un acceso en condiciones, ¿no? Y que no se topen ahí con la realidad, con la triste realidad laica de lo mal que están los accesos de las carreteras de Barbastro. En la orden del 17 de julio del año 2009, el departamento que entonces se llamaba de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes cedió estos tramos al Ayuntamiento de Barbastro. Pero el Ayuntamiento estuvo listo y antes de aceptarlo dijo que corresponde a la DGA dejármelos acondicionados. Y ahí nos hemos quedado. Llevamos 7 años donde no se ha avanzado, y esta PNL lo que se trata es de impulsar al Gobierno para que se acabe el trámite, que es que consigamos un presupuesto adecuado para dejar de forma lo más decente posible pues estos tramos de acceso a Barbastro, y entonces lo asuma la cesión el Ayuntamiento de Barbastro, que parece ser se ha comprometido en esta legislatura con meter partidas para hacer su parte, y efectivamente pues todas las personas vecinas y visitantes de Barbastro pues podamos entrar bien en la ciudad. Estamos hablando de estos tramos, y aparte hemos metido en la PNL el tramo urbano de la A1232, que es la que comunica el municipio con Alquezar y Naval, que esta vía, al conectarse directamente con uno de estos accesos, con la SCH07, por medio de una rotonda muy próxima a la variante y al vial exterior del casco urbano, pues también se ha quedado como posiblemente el peor tramo de todos, el que está peor de todos los viales a Barbastro. Además, en este caso, la actuación es bastante urgente porque contamos con un elemento, digamos, con un increíble valor patrimonial en el que habría que actuar, que es el puente de Santa Fe, que me imagino que lo conocerán muchos de ustedes si se han pasado por él, porque llama la atención, ¿no? Que es del estilo de la Torre Eiffel cuando pasas por encima del río Vero, y bueno, pues creemos que es un ejemplo, ¿no? de construcción de principios del siglo XX, y al igual que aquí, en algunos casos infructuosamente, hemos intentado proteger, por ejemplo, el patrimonio industrial de Aberli, pues también queremos proteger en consonancia e incoherencia un patrimonio como puede ser el puente de Santa Fe, que tiene bastante que ver, ¿no? No voy a entrar en detallar mucho más a nivel turístico el puente, porque entiendo que no es el motivo de la proposición, pero bueno, les invito a que si
si no lo conocen lo vayan a ver, que además fue un puente de los pocos aragoneses históricos que resistió a los bombardeos en la Guerra Civil, con lo cual podemos testimoniar que tiene rasmia y tiene arraigo allí en Barbastro. Sigo un poco con el relato y termino ya, presidente. En el año 2012, la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, que ya ven que cambió de nombre, aprobó una proposición no de ley, que creo que era la del PAR, la número 30/12, sobre acondicionamiento de las antiguas travesías. Se instaba a lo mismo que proponemos ahora mismo Podemos, que es a que a la mayor brevedad posible fueran consignadas las partidas presupuestarias necesarias. En esa legislatura no se hizo. En 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Barbastro aprobó la petición reiterando al Gobierno de Aragón la urgente necesidad de llevar a cabo las obras de mejora de estos viales, y además añadía que hemos añadido nosotros también en nuestra proposición, que es el tramo urbano de la 1232. En septiembre del año 2014 fue recibida por el consejero de Obras Públicas y Urbanismo una comisión institucional del Ayuntamiento de Barbastro, con Antonio Cosculluela, que es el actual, sigue siendo el actual alcalde de Barbastro, y se volvió a obtener el compromiso de la consejería para dotar de presupuesto de acondicionamiento estas vías, y se volvió a incumplir una vez más. O sea, ya vemos que llevamos sucesivas proposiciones de impulso a los sucesivos gobiernos con poco éxito, ¿no? Y compromisos directos con las autoridades locales de Barbastro también incumpliendo los acuerdos. Y finalmente, el relato ya lo acabo con este mismo año, con el Ayuntamiento de Barbastro, que ha mantenido o de alguna manera ha reafirmado que tanto en este año como en los restantes presupuestos de su legislatura pues va a mantener o va a dotar partidas para el arreglo de la parte municipal de estas 4 entradas, cuando el Gobierno de Aragón haga su parte y las deje acondicionadas para la cesión del Ayuntamiento. Entonces, bueno, son reivindicaciones dignas de los vecinos y de cualquier visitante de Barbastro. Esperamos que sea aprobada por unanimidad, que sirva de impulso al Gobierno de Aragón, que nos la apuntemos como partida para los próximos presupuestos del 2017 y que podamos visitar Barbastro en condiciones, ¿no? Y que no nos llevemos ya la primera mala impresión en los accesos al municipio. Muchas gracias.